En el amor y en la guerra, Ildefonso Falcones. Segunda parte. Deshonra y condena. Capítulo 6. Nápoles, otoño de 1448. La silueta del palacio de Arnau Estanyol se recortaba en la noche contra la luna. Dos hachones encendidos hacia el callejón iluminaban los portalones cerrados, la guardia limitada a un portero que dormitaba en la caseta del patio. La tranquilidad reinaba en una Nápoles vacía de soldados y nobles, la gran mayoría de ellos enrolados en los ejércitos de un rey venido de fuera que había decidido dictar la ley a toda Italia. Con ese propósito, un año antes y tras la muerte del duque de Milán, Filippo Maria Visconti, y la consecuente descomposición de sus territorios, Alfonso había declarado la guerra a Florencia. Arnau, atascado en las disputas catalanas, pidió licencia para acudir en ayuda de su señor, pero la contestación fue tajante. El mayor servicio que podía prestar al reino era el de perseverar en su labor y conseguir la suficiente cantidad de dinero para financiar aquella costosa nueva campaña bélica aragonesa. Porque tras la humillación de su madre en Santa María de la Mar, de la que los Estanyol fueron expulsados por un ejército de religiosos airados y vengativos, Arnau decidió apartar cualquier atisbo de diplomacia y enfrentarse a nobles y principales con la misma violencia con la que se desenvolvía en el campo de batalla. Acudió a las reuniones de remensas que se celebraban en Gerona y, en nombre del rey, les concedió permiso para convocar a los demás payeses y nombrar síndicos que los representasen. Nápoles, otoño de 1448. Los siervos de la tierra ofrecieron 64.000 florines de oro, que pagarían en conjunto por su libertad. La contraoferta fue de 100.000. Las Cortes catalanas, el foro en el que se reunían iglesia, nobles y ciudades, se extraviaban en acusaciones y agravios, reclamaban con arrogancia el respeto a sus derechos históricos y sus privilegios requerían el regreso del rey a sus dominios españoles, el cese de los embargos y del apoyo a los remensas. Alfonso respondió a todas esas exigencias, de las que abominaba de una forma drástica, y licenció a las Cortes dejándolas sin voz. Esa sosegada noche napolitana del otoño de 1448, una partida de alrededor de una docena de hombres embozados rodeó el palacio de Arnau Estanyol para saltar el muro por el lugar más apartado del jardín. Podrían haberlo hecho por la entrada principal, desechando la sorpresa en la que querían ampararse, sin otra oposición que no fuera la del portero, porque Arnau había aportado todos sus hombres a la guerra contra Florencia, dejando casi desprotegida su vivienda. Un par de soldados y el vigilante parecían más que suficientes para afrontar los escasos incidentes que pudieran plantearse en una ciudad en paz, lejos de la contienda que en esos días se desarrollaba en Piombino, a varias jornadas de distancia. El alto muro del Hortus Conclusus, destinado a proteger la intimidad de los dueños del palacio, no fue obstáculo para los asaltantes. Un garfio, varias escalas, y en poco tiempo estaban todos al otro lado. Los perros centinelas ladraban, pero lo hacían ante la puerta principal a la que habían corrido excitados por la reyerta entre varios jóvenes que se desarrollaba en el callejón al que daba la entrada, una pelea amañada para distraer la atención de los asaltantes. ¡Silencio!, exhortó el guardián a través de la mirilla. ¡Calla, viejo!, replicó uno de los de fuera escupiendo contra la puerta para, acto seguido, lanzarse de nuevo contra sus enemigos ficticios. La baraúnda ahogó cualquier ruido que Gaspar, dirigiendo a los suyos con el rostro escondido tras una máscara, pudiera haber producido al cruzar el jardín. En circunstancias normales, debería haber habido un guardia en la zona, pero la guerra había llevado la excepcionalidad a casa de Arnau, y Gaspar franqueó sin oposición el umbral del palacio que sentía debería haberle pertenecido, para encontrarse en un salón lujosamente amueblado en cuyo centro se detuvo para respirar hondo y dejar que su mirada vagara tras los reflejos de la luna sobre las maderas nobles. Los hombres esperaban unas órdenes que tardaban en llegar. Los gritos y los ladridos de la entrada principal
les recordaban que la sensación de tranquilidad de aquella estancia era irreal, pero Gaspar quería disfrutar de ese momento. Llevaba años cruzando correspondencia de carácter reservado con su tío Narcís, cuyos negocios e intereses representaba en Nápoles. El patriarca de la familia nunca le había permitido atacar a Arnau Estanyol. «Goza del favor de los reyes», le advertía en una carta. «Contente», le ordenaba en otra. «Es un mal enemigo, y enemigos siempre tendremos. Mejor conocerlo que anularlo. Llegará tu momento y el de tu madre», le animaba en otras misivas. Y ese momento había llegado. «¡Destrózalo!», le instó su tío en una carta que le entregó uno de los embajadores que acudían a Nápoles para reclamar al rey, una vez más, la reparación de los agravios que estaban sufriendo los nobles en Barcelona. Arnau había sido inmisericorde. Muchos de esos payeses que sufrían los malos usos deseaban que las tierras que cultivaban retornaran a manos del rey, el que concedía la libertad a los siervos de la gleba tan pronto como volvía a detentarlas. Los funcionarios encargados de la recuperación del patrimonio real y de inventariar castillos, tierras y casas, cuyos propietarios no acreditaban su titularidad, trabajaban a destajo, asediados por los nobles que pretendían engañarlos o comprar su favor. Al contrario que los privilegiados, los payeses no se dejaban comprar puesto que su objetivo no era personal, sino un empeño común. Y fue a través de ellos que Arnau conoció la sospecha de que los títulos de barón y de conde y los 2 castillos con extensas tierras y siervos propiedad de los Destorrent, que en su día adquirieron a nobles empobrecidos, siendo ellos acaudalados comerciantes de Barcelona, carecían de suficiente consistencia jurídica. Arnau recorrió la distancia que lo separaba de Barcelona a galope tendido para plantarse ante el escritorio del enviado del monarca Jaume Ferrer. Fiel cumplidor de las órdenes reales, había sido denostado por los 3 brazos de las cortes catalanas que remitieron embajadores a Nápoles para acusarlo de detestable, escandaloso, destructor del mundo. Si Arnau era odiado, Ferrer no se quedaba atrás. Las cortes añadieron un agravio más que reclamar al rey y exigieron la destitución de su enviado. Alfonso jugó sus cartas hasta que se decidió a favor de los remensas, y en contra de los principales de Cataluña, disolvió las cortes, y el funcionario no tuvo impedimento alguno para continuar con su labor. Dicen, sin embargo, que el rey consintió las compras de los Destorrent, alegó Arnau, trasladando al jurista la duda que le habían expuesto los siervos de los comerciantes ennoblecidos. Ferrer todavía no había registrado esas propiedades. Eran varios los funcionarios reales que recorrían Cataluña investigando tierras y contrastando títulos, y en ocasiones las informaciones eran inexistentes o erróneas, cuando no se habían obviado, simplemente, por corrupción de los encargados. Ese consentimiento debió de ser ad beneplacitum, como la gran mayoría, aventuró el funcionario. Esto es mientras el rey lo mantenga, favor que por lo tanto puede revocar en cualquier momento a su libre arbitrio. En todo caso, tampoco se trata de esa condición, sino de que aquellos que les vendieron títulos y tierras tuvieran en verdad capacidad para hacerlo. Durante mucho tiempo nadie controló esos pequeños detalles, señaló con cinismo. Unos días más tarde, Narcís Destorrent fue requerido para aportar la documentación que acreditara la titularidad de sus tierras y castillos. Ferrer recibió presiones del propio Destorrent, que tanto lo amenazó como intentó corromperlo, de los consejeros de la ciudad, de ciudadanos honrados, del obispo, de notarios y abogados amigos y compañeros suyos, y hasta de algunos familiares que mantenían relaciones con el noble. Resistió a todas, y 2 semanas después, embargó para el patrimonio real los títulos y las posesiones catalanas de Narcís. Arnau reclamó la prerrogativa de comunicar el embargo, para lo que se presentó en el palacio de los Destorrent, el mismo en el que su padre había sido herido de muerte cobardemente, por la espalda, y desde la calle, sin desmontar del caballo, requirió la presencia de quien ya no era noble. Narcís Destorrent cometió el error de no presentarse ante Arnau, quien sonrió
y no perdió un instante en llamar al pregonero del que se había hecho acompañar. «Proclámalo», le ordenó, y le entregó la copia del embargo. «Yo...», empezó a leer el hombre. «Más fuerte», le instó Arnau. «Yo», gritó ahora el pregonero. «Jaume Ferrer, conservador del patrimonio de Su Majestad, Alfonso Rey de Nápoles, Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña y Sicilia, conde de Barcelona». Un Arnau sonriente interrumpió al pregonero. «¿Lo oís, Destorrent? Marta, enteraos, arpía». Los ciudadanos iban congregándose para escuchar el edicto. Arnau, firme sobre el caballo, percibió movimiento tras una de las ventanas del edificio. Estaban allí, lo presentía, Narcís, Marta. «Declaro embargados y recuperados para el patrimonio del rey los castillos», leía el pregonero. Se ocultaban como perros asustados. Arnau desenvainó su espada. El caballo se asustó y recibió un espadazo plano en la testa que lo centró. Luego, airado, encolerizado, el conde dirigió el arma hacia esa ventana. «Ya no tenéis castillos, Narcís Destorrent, ni tierras, ni títulos». Muchos de los congregados rieron. Arnau espoleó y al mismo tiempo refrenó a un caballo que jamás había vivido la batalla. Un animal tranquilo, manso como todas aquellas personas que se arremolinaban en derredor, siempre quejosas y críticas, ajenas a las heroicas empresas emprendidas por su monarca para mayor gloria de Dios y de Aragón. El duque de Lagonegro necesitaba sentir el hervir de la sangre y la fuerza física transmitida por un caballo como lo era Peregrino, al que aquel palafrén de las cuadras de Barcelona intentó imitar bailando sobre el lugar azuzado por los espolazos de su jinete. «Solo sois un mercader, Destorrent, un usurero, un vendedor de telas. Una profesión que no deberíais haber dejado jamás», escupió Arnau. El pregonero finalizó su comunicado. Las gentes, sencillas pero envidiosas, mostraban su satisfacción por la caída en desgracia de un hombre tan altivo y arrogante como Narcís Destorrent. Y mientras éste ya urdía a gritos todo tipo de planes, entre ellos las instrucciones dirigidas a su sobrino Gaspar para vengarse de los enviados del rey que lo habían humillado y socavado su honor, amén de originarle tan enorme perjuicio económico, Arnau acompañó al pregonero en su recorrido por las plazas más importantes de Barcelona. En todas ellas acallaba al son de las trompetas a aquellos otros que en esos momentos comunicaban los nombres de los deudores o de los condenados, a los comerciantes que ofrecían sus productos, a quienes anunciaban a gritos la muerte de alguien, o a los que simplemente se hacían oír a voces en un entorno ruidoso y caótico. Cuando los trompeteros conseguían el silencio y la atención de la gente, Arnau daba la orden y se deleitaba en el gozo que aparecía en muchos de aquellos semblantes. Luego de que la situación de Narcís Destorrent fuera públicamente proclamada en la plaza del Blat y en la de Sant-Jaume, Arnau lanzó unas monedas al funcionario y le ordenó que el pregón se reiterase por todos los rincones de Barcelona. «Adelante», indicó en un susurro un tal Bernardo, el hombre al que Gaspar recurría en secreto para sus acciones más turbias, tras el gesto casi imperceptible que le hizo su amo. «Arrasad con todo», instó a la partida de secuaces turcos que los acompañaban. Aquellos individuos eran maleantes que el comerciante utilizaba en sus negocios más oscuros. Acostumbraban a ser diferentes en cada asunto y nunca llegaban a relacionarse con él, siendo Bernardo al único al que conocían y al único que en su caso podían traicionar esa noche. Incluso Gaspar y su hombre de confianza llevaban vestimentas que recordaban a las que usaban los otomanos. Bernardo no había finalizado su arenga y ya se habían arrojado al suelo lámparas y bronces, platos y cuadros. Los destrozos vinieron a calmar la quemazón de las entrañas de Gaspar ante la ofensa de Arnau para con los suyos. El estruendo que originó un mueble lleno de cristalería al estrellarse contra las baldosas se alzó por encima de ladridos y gritos. Uno de los soldados que había quedado como retén en el palacio llegó hasta la estancia. Bernardo no le permitió ni asomar la cabeza. Lo desarmó tras propinarle un golpe violento en el pecho. «¿Dónde están tus señores?», le preguntó forzando el tono y el timbre de voz, imitando el habla de los turcos, agarrándolo de la nuca al mismo tiempo que apretaba la punta de un cuchillo curvo contra su garganta. El soldado, algo mayor, probablemente tullido en algún lance bélico, balbuceó palabras incomprensibles.
Gaspar apretó el filo sobre su nuez. El otro balbuceó más todavía. La docena de hombres que habían asaltado el palacio se desperdigaban de forma incoherente por el interior de este. Unos lo hacían con sigilo, deslizándose en silencio, mientras otros vociferaban, exaltados, intimidando a unos criados que corrían a esconderse tras comprobar que no podían abandonar el inmueble, ya que aquellos que hasta hacía unos instantes simulaban pelearse fuera habían atrancado las puertas. Gaspar, tan excitado como pudieran estarlo sus hombres, no dio importancia al escándalo. En aquel momento, además de la reyerta que había organizado en el callejón, la guardia de la ciudad estaría volcada en apagar el fuego que asolaba una nave amarrada en el puerto. Habría personas que jurarían haber visto al comerciante defendiendo unas mercancías adulteradas, pero debidamente aseguradas como si estuvieran en buen estado. Un negocio rentable. Sin embargo, no era ese el motivo de su excitación. Sofía, ella lo era, iba a poseerla. Todavía no había llegado a imaginársela desnuda, y su miembro ya estaba erecto. Empujó al soldado. Cojeaba, sí, un lisiado del que Arnau no era capaz de desprenderse. Gaspar soltó una risotada. Ese romanticismo y la fidelidad desmedida hacia sus hombres lo perderán, pensó. Siguió empujando al tullido por la espalda, sin decir nada, instándolo a que lo llevara hacia los aposentos principales. Arriba ya se oía alboroto, el de una partida de ladrones haciendo botín y destrozando el resto. Al cabo, el hombre reapareció en el pasillo arrastrando del brazo a una muchacha que plantó en medio del corredor, evitando enfrentarla a los ojos de su señor, lo único que podía verse de su cara. Apenas cubierta por una camisa rasgada, Marina trataba infructuosamente de tapar sus vergüenzas. Temblaba, lloraba, balbuceaba y moqueaba. Bernardo la zarandeaba como si fuera un muñeco de trapo. Unas marcas rojas en el rostro de la muchacha visibilizaban las bofetadas que había recibido. Gaspar boqueó, aunque su espontáneo gesto de admiración quedó oculto por la máscara que le cubría el rostro. Se trataba de Sofía, pero en todo el esplendor, firmeza, tersura y pureza de una bellísima joven de más de 18 años. Porque si en alguna ocasión, cuando era niña y veía cambiarse y arreglarse a su madre para acudir a las fiestas, Marina la había envidiado y temido no asemejarse, el paso del tiempo había dado la razón a Sofía y confirmado el augurio de que sería tan hermosa como ella. Bernardo volvió a zarandear a Marina, que había aprovechado la sorpresa de Gaspar para intentar zafarse de él. La fugaz pelea, hasta que la joven se rindió, hizo que toda su juventud estallase ante Gaspar, el que con un movimiento de su mano indicó a Bernardo que terminase de rasgar la camisa de la muchacha. El maleante no lo dudó, y en 2 zarpazos desnudó a Marina, que se encogió sobre sí, llorando, incapaz de taparse, los brazos aferrados por el hombre, quien la alzó del suelo y la mostró como si se tratara de un trofeo, ella pataleando. Ante Gaspar se reveló un cuerpo maravillosamente esculpido, piel de mármol pálido en un rostro que encontraba sus orígenes en la Roma clásica, de labios y pómulos bien definidos, nariz recta y afilada capaz de ganar respeto por sí solo, y cabello abundante y sedoso. Alta, de cuello estilizado y tan fuerte que los tendones estuvieron a punto de reventarle en los pocos instantes que duró la exhibición. Unos pechos generosos como los de su madre, pero más firmes, de movimientos bruscos mientras ella peleaba en el aire. Un vientre liso, curvas marcadas y sensuales, brazos y piernas largos y ágiles. Y aquel pubis, que a Gaspar le pareció el triángulo rizado más exquisito y perfecto que jamás había visto. «¡Adentro!», señaló a su lacayo de nuevo con simples gestos. Marina intentó defenderse. El hombre la introdujo de un empujón. El portazo con el que Gaspar cerró la puerta tras de sí marcó el reinicio del saqueo del palacio de Arnau, con un griterío que se confundió con la tremenda bofetada que Bernardo propinó a Marina y que la lanzó hasta la esquina opuesta de la alcoba. La joven todavía no se había recuperado cuando el lacayo se abalanzó sobre ella y la pateó varias veces en el estómago. Gaspar se despojó de la saya y se bajó el calzón descubriendo su miembro erecto. Para entonces, Bernardo ya había puesto en posición a Marina, a 4 patas sobre la cama, como su amo le había ordenado que hiciera con la madre. Sin fuerzas ya para llorar siquiera, Marina hizo un último intento y trató de escapar gateando. En esa ocasión, sin embargo, fue Gaspar, desde atrás y casi encima de ella, quien se lo impidió,
para lo que metió la mano entre sus piernas, agarró carne y vello púbico, tiró y la hizo retroceder hasta que quedó postrada boca abajo sobre el lecho. Y todo ante las risas y los aplausos de Bernardo. Entre ambos le separaron las piernas. Gaspar la penetró, y la joven sintió que su útero se convertía en una bola de fuego que iba a reventarla. ¡Madre!, suplicó su ayuda. Gaspar jadeaba montándola por detrás, tirando de ella para entrechocar con brío su pelvis al tiempo que le clavaba las uñas en los pechos. Bernardo lo animaba agitando con violencia los puños crispados al compás de los grititos que su señor soltaba a cada embate y que penetraban hasta lo más profundo de la joven, rasgando su espíritu igual que rasgaban su intimidad. Marina lloraba, gritaba, insultaba con mayor fuerza aún y suplicaba. Por fin abandonó los ruegos y pasó a exigir misericordia a ese Dios del que Mosén Lluís tanto le hablaba. Cuando superó el umbral del dolor, en el momento en el que creyó que se desmayaría, desfilaron por delante de ella, como fogonazos todavía más dolorosos, las tremendas consecuencias de su mancillamiento, la vergüenza pública, la que portaría en su rostro Sofía, pero sobre todo Arnau. Su padre estallaría en ira, y su prometido, ese joven noble napolitano con cuya familia su madre había logrado concertar un ventajoso matrimonio, seguro que la repudiaría con razón. Incluso Paolo le daría la espalda. Toda su vida se desmoronaba mientras aquellos gritos de rata seguían lacerando sus entrañas y los embates iban haciéndose más y más sincopados, violentos y urgentes, hasta que el hombre que la atacaba lanzó un chillido final y se derrumbó sobre ella. Unas gotas de sangre manchaban las sábanas allí, donde descansaban los pechos de Marina, materialmente acuchillados en algunos puntos por las garras de aquel salvaje. Enero de 1449. Pleno invierno, mala época para la navegación, pero Arnau volvió a elegir una galera para regresar con urgencia a Nápoles tras las noticias que le llegaron a través de una extensa carta de Sofía. Solicitó licencia a la reina María, la que a su vez interrogó con la mirada, sin la menor circunspección, a su confidente, amiga y dama de compañía, Elisenda de Marganel, cediéndole una decisión que afectaba a la hija violentada de la amante de su esposo. Elisenda asintió. «Sois generosa», la felicitó la soberana. Y desde el mismo lugar donde había desembarcado hacía casi un año y medio, el precario pontón que sustituía el puerto que una gran ciudad como Barcelona merecía, Arnau embarcó con su hijo Martí y parte de su servicio. El pontón, la galera, Elisenda y Blanca en la playa despidiéndolos con resignación, su madre, que tras aquella visita había decidido que ya podía morir, la gramalla morada de un consejero atento a confirmar que aquel que los había perseguido con saña abandonaba Cataluña, el usual griterío de la gente que podía oírse pese a la brisa marina. Todo eso junto sumió a Arnau en la melancolía. Pese al recibimiento que la ciudad había otorgado a Alfonso a su reciente regreso de la pretendida guerra contra los florentinos, los ciudadanos en las calles con teas encendidas, convirtiendo Nápoles en una verdadera estrella nocturna con luz propia, lo cierto era que la campaña contra aquellos enemigos había sido un completo desastre. Alfonso, el monarca ungido por Dios para encontrar el Santo Grial, aquel que había iniciado la empresa bélica con la ambición de imponer su ley a toda Italia, fue rechazado en Campiglia, y más tarde se estrelló contra las inexpugnables murallas de Piombino, feudo de Rinaldo Orsini, donde pretendía instalarse para atacar Florencia. El ejército aragonés solo se salvó de la ignominia y de una desbandada vergonzosa porque, aparte de algunos lugares conquistados en su camino, compró la rendición de dos pequeños pueblos sin la menor trascendencia, la isla de Giglio y Castiglione de la Pescaya. Y Alfonso se retiró habiendo invertido una ingente cantidad de dinero para obtener tan parcos resultados, aunque el más importante fue, sin duda, el de no haber sido oficialmente derrotado. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo podía haber fracasado el rey en aquella empresa que se presentaba fácil? Sofía lo relataba en su carta con descaro. Sin reparo alguno, se comentaba que el rey estaba más pendiente de los amoríos con el efebo que tenía por paje que por la batalla. No es posible. Se había negado a admitir Elisenda el día en que Arnau y ella comentaron el asunto. «Escuchad», rebatió Arnau. «El asedio a la ciudad de Piombino
ha constituido el mayor error estratégico de un general. Alfonso tendría que estar necesariamente distraído o enfermo. Acompañó tal afirmación golpeando al aire con fuerza. Nadie se atreve a hablar de ello en Nápoles. El castillo de Piombino se yergue en un promontorio sobre el mar, una defensa natural invencible. Alfonso lo sitió, pero olvidó bloquear el puerto. Olvidó bloquear el puerto, repitió a gritos volviendo a aporrear la nada. Y desde allí los florentinos suministraron alimentos, tropas, armas y munición a los sitiados, y el primer asedio fracasó. Un simple olvido. Señora, no estamos hablando de acudir a la iglesia. Un general no puede cometer ese error, menos cuando es responsable de la vida de miles de hombres y del honor de Nápoles y Aragón. Lo solventaría. Lo intentó, pero llevó a sus hombres a la muerte porque los acampó en terrenos pantanosos. Instaló a los soldados en una zona de efluvios malignos. ¿Quién toma esa decisión? Los florentinos aprovecharon la situación y con unas fuerzas tremendamente inferiores, del orden de 1 a 6, se atrevieron a retar a un ejército al mando del hombre ungido por Dios para conquistar toda Italia. Arnau cayó en el silencio, un silencio que Elisenda comprendió doloroso. Y puso en fuga al rey Alfonso. Arnau no gritó esas palabras ni golpeó al aire, las susurró, casi con un gemido, como si ello pusiera fin a una época gloriosa. Lleváis muchos años guerreando, quiso excusarlo ella. Se trata solo de una batalla perdida. No lo creo. Su Majestad está cansado de la guerra y es evidente que prefiere la cultura sobre la batalla, esa sensibilidad italiana de la que tanto alardean los naturales de allí, la de la corte humanista y epicúrea. Hedonistas, eso es lo que son. Y todo ello ha afectado al espíritu de Alfonso. Arnau, intervino Elisenda, sois un soldado valiente, pero las guerras deben acabar. El reino ya es nuestro. Sin embargo, el impulso intelectual y cultural, el embellecimiento de Nápoles, la transformación que Alfonso ha afrontado lo llevarán a la gloria. Me parece normal, y hasta encomiable, que el rey haya caído seducido por esa sensibilidad tan ajena a nuestras costumbres. Lo único que lo ha seducido es la belleza de ese joven paje, evitó replicar Arnau, pues no olvidaba que Elisenda era la confidente de la reina María. No me miréis con esa cara, lo reprendió su esposa ante el gesto crispado de él. Arnau no hizo el menor esfuerzo por relajar la tensión de sus facciones, más bien al contrario, tuvo que pugnar por no estallar. Reprobaba las gracias que el rey procuraba a su amado Efebo. Le había concedido ya la torre de Tacina, pero lo inmoral y escandaloso a su juicio era que mientras sus hombres morían por decenas, enfermos en pantanos infectos, le concediera derecho sobre Pozzuoli. En plena huida de los florentinos, Alfonso celebró con su amante la concesión del castillo y los impuestos de la población de Vico Equense. En plena huida, sus hombres en desbandada y el rey. ¡Arnau!, chilló Elisenda. En esa ocasión, él reaccionó y la miró. «Es tu rey», recalcó, segura ya de que pensamientos perversos atenazaban la mente de su marido. «Recuérdalo siempre, es...». Con esa convicción, la de que su rey había traicionado a sus hombres, a la historia e incluso a Dios por el amor obsceno hacia un paje, Arnau afrontó una travesía ardua. El mar embravecido, el tiempo inclemente, poca calma, muchas tormentas. «Firme, hijo», le exhortó Arnau. «Desde que has puesto el pie en esta ciudad, la gente te juzga». Martí se irguió con dificultad. Un criado, avisado el personal del Palacio Estanyol tan pronto como la galera arribó a la bocana del puerto, acercó a Peregrino hasta Arnau, quien palmeó su cuello y montó. Otro llevó un segundo caballo hasta Martí. Arnau no miró, tampoco esperó, y enfiló rumbo al convento de Santa Chiara. Discurrió al lado de Castelnuovo, donde se hallaría el rey, quizá mirándolo desde su posición privilegiada, pero no estaba preparado para enfrentarse a él. La violación de Marina lo atormentaba desde que había oteado la costa napolitana. Así pues, accedió a la ciudad por la calle de las Correggi.
Una avenida que, por haber estado situada extramuros, gozaba de una amplitud suficiente para correr justas y torneos, igual que se hacía en las zonas abiertas de la Sellaria y la Carbonara, al contrario de lo que sucedía con las intrincadas y estrechas callejuelas del núcleo más antiguo de Nápoles. El propio Arnau había destacado en muchos de aquellos juegos ecuestres que tanto entusiasmaban a Alfonso. Al final de la calle se hallaba el convento. Allí dentro, en Santa Chiara, convivían alrededor de 300 monjas, todas ellas miembros de las más nobles familias napolitanas, que debían dotarlas con grandes cantidades de dinero para que les abrieran las puertas de ese convento, el más rico y prestigioso del reino. Ser monja en Santa Chiara constituía motivo de orgullo para la religiosa y para su familia. Su mente estaba fija en la comparación del dolor de su hija con el que en su día padeció su madre. Ambas habían sufrido a causa de los Destorrent, porque si con lo sucedido a Merce no cabía duda alguna, Arnau estaba convencido de que Gaspar estaba detrás del ataque a su palacio, y por lo tanto del infortunio de Marina. Y eso lo llevó a plantearse una cuestión. ¿Admitirían en esa orden tan exclusiva a una joven mancillada? Porque, con todo el dolor de su corazón, Arnau no veía otra opción. Durante todo el viaje había sufrido por las noticias sobre Marina, su niña, la misma que había aprendido a quererlo como padre, la que había crecido hasta convertirse en una joven y bella dama, la que ahora había sido ultrajada de una manera tan brutal y salvaje que había conmovido a todo el reino. Nápoles entera sabía de la violación de Marina desde poco después que se produjera. Aquella noche, tras una racia que podía haber parecido eterna, pero que no duró más de media hora, bastante después de que Gaspar saliera de la alcoba de Sofía y de que Bernardo diera la orden de abandonar el palacio, cuando criados, soldados y niños reunieron el valor suficiente para quebrar el silencio sepulcral en que la residencia había caído tras la huida de los asaltantes y abandonar sus escondites. Un par de ellos encontraron a Marina, deslavazada sobre la cama de su madre, llorando sin lágrimas y lanzando quejidos sincopados, casi inaudibles, las nalgas y el interior de los muslos escocidos, los pechos arañados. Unos llamaron a otros. Desde el umbral, los hombres miraban, maldecían, lamentaban, pero no se atrevían a entrar en la alcoba y atender a la joven en aquel estado impudoroso y violento. Una ayudante de la cocina acudió a cubrir a la joven con una sábana y la llevó a su habitación, alejando así a los curiosos, que continuaron con sus quejas desde los pasillos del palacio. Buscaron a Emilia, que no aparecía. Todavía no sabían que también la habían forzado y permanecía ahobillada en un rincón, conmocionada. Alguien prohibió que los niños, Filippo y Lorenzo, vieran a su hermana. No se sabía dónde estaba Sofía, así que decidieron ir en busca de Mosén Lluís a San Lorenzo Maggiore. Y para entonces, antes siquiera de que los hombres llegaran a la iglesia, la gente ya discutía acerca del número de violadores que habían forzado a Marina. Unos criados despertaron al religioso, otros dos corrieron en dirección al resplandor que iluminaba el puerto. «Allí están los alguaciles», les aseguraban a medida que se acercaban. Hasta Gaspar oyó el relato que uno de aquellos servidores de Arnau proporcionó al alguacil del capitán de la ciudad. Han asaltado el palacio de Arnau Estanyol, el duque de Lago Negro. Han robado y saqueado su casa y han violado a su hija Marina. ¿Ha habido muertos? ¿Más violaciones? ¿Y doña Sofía? ¿Y los niños? Las preguntas se acumulaban en boca de los curiosos. Asediados, los dos criados contestaban como podían, pero el verse convertidos en el centro de interés de tanta gente los envalentonó y, para satisfacción de Gaspar, empezaron a fantasear y a inventar aquello que ignoraban. Sí, pobre muchacha, tan joven y delicada. Por lo menos la forzaron dos hombres fuertes y grandes como monstruos, dijo uno de los criados. No los vimos bien, iban tapados, pero, además de fuertes y grandes, eran como oscuros, añadió el otro. ¿Turcos?, apuntó alguien. Sí, eso, turcos, afirmó el segundo de los criados. Sin duda, se sumó el primero.
pues hablaban un idioma rarísimo que no se les entendía. Árabe, surgió de nuevo de la gente. Los turcos hablan turco, le corrigieron. Mientras algunos discutían de la lengua vernácula de los otomanos, el criado que había intervenido el último se encogió de hombros, dando así mayor credibilidad a su versión. No lo sé. No conozco ni el árabe ni el turco. De lo que sí estoy seguro es de que no era catalán, ni napolitano, ni ninguna otra lengua italiana. Tampoco francés, aclaró. Gaspar no pudo evitar una sonrisa que al instante borró de su semblante. No era momento de mostrar contento alguno. Marina no salía de su alcoba. Sofía se lo hizo saber a Arnau después de que éste, tras abandonar la idea de hablar con la abadesa de Santa Chiara, azuzara a Peregrino en dirección al palacio. Sin necesidad de señal alguna, Claudio entendió la urgencia de su señor y encabezó la comitiva a pie, apartando a la gente, que obedecía con prontitud a la vista de aquellos dos caballos, dispuestos a atropellar a quien quiera que se interpusiera en su camino. «Está costándole mucho superar el trance», añadió Sofía con la voz quebrada. Se hallaban en el salón que daba al jardín, aquel por el que Gaspar había accedido al palacio. En pleno invierno, muchas plantas languidecían, convirtiéndose en el anticipo de la tristeza de una estancia desprovista de gran parte de los objetos que la habían ornado hasta entonces, unos robados, otros rotos y algunos muebles estropeados a causa de los golpes. Sofía sabía que el reencuentro con Arnau iba a ser muy duro. Desde que habían violado a su hija dudaba de cómo contárselo al padre y, sobre todo, qué contarle. Porque aquella tragedia no era la única mala noticia y ella solo esperaba que Arnau no llegara a descubrirlo todo. Estaba decidida a hacer cuanto estuviera en su mano para ocultar toda la verdad de las torpezas de Marina anteriores a su desgracia, de las que había tenido conocimiento a raíz del asalto, para no soliviantar al hombre que en ese momento andaba con semblante serio por la estancia. Arnau nunca la había maltratado, aunque sospechaba que el día que conociese toda la historia, si llegaba a desvelarse, podría descargar sobre ella toda su ira. Y la asaltó un temblor que él no llegó a percibir, absorto como estaba en recorrer el canto de una mesa con uno de sus dedos, hasta que retomó la conversación. «¿Ha quedado... ¿Está encinta?», preguntó Arnau. «No. ¿Seguro?». «Seguro». «Sofía, se comenta que no estabas en casa cuando sucedió», la acusó. «Es cierto, no estaba», reconoció ella, derrotada en un sillón. Por un instante, cuando tras el anuncio de que la galera de Arnau había arribado oyó el escándalo de Peregrino y aquel otro caballo en el patio, sopesó encerrarse en su habitación y negarse a ver o hablar con quien fuera, igual que Marina, pero no se atrevió a retar a Arnau adoptando tal postura. Era mejor no provocar su ira, y motivos tenía. Arnau continuó recorriendo el salón. Sofía no fue capaz de seguirlo con la mirada, pero se percató de que se detenía e incluso de que se volvía hacia ella. «¿Y bien?». Ante el silencio de Sofía insistió. «¿Qué excusa tienes?». «Ninguna», reconoció ella contrita. «Me hallaba en una fiesta. Eso es todo, como muchas otras veces. Si hubieras estado en el palacio, esto no habría ocurrido. Debería haber estado aquí. Tienes razón. Era mi obligación. Te juro que me arrepiento de haber asistido a aquel baile. Si hubiera estado, quizá me habrían violado a mí en lugar de a mi hija. Dicen que primero asaltaron mi alcoba, que esos hombres me buscaban a mí, no a Marina. ¿Habría sido así?». Se planteó una vez más, a sumar a las 1000 en que había barajado ya esa posibilidad. Si aquellos canallas se hubieran distraído con ella, tal vez Marina no habría sufrido su ataque. Por otro lado, ¿qué hombre podía despreciar el encanto y la sensualidad de una joven tan excepcionalmente bella como su hija? Sería absurdo que después no la forzaran. «Igual hubieran quedado satisfechos contigo», apuntó Arnau con crudeza. Sofía negó con la cabeza. ¿Qué responder a semejante sugerencia? No obstante, lo cierto era que a los malhechores les surgiría escapar de allí, y el tiempo perdido con ella podría haber jugado en favor de su hija. «Te aseguro que eso es algo que corroe mi alma desde que ha sucedido. Esto». Se le quebró la voz. «Quizá sí. Quizá hubieran tenido suficiente conmigo, y puedo jurarte que me habría entregado a todos esos hombres, a todos», recalcó, con la pasión y la solicitud necesarias para que olvidaran la existencia de cualquier otra mujer en el mundo. Se sentía así desde esa noche.
Cuando llegó al palacio, ya estaba allí Mosén Lluís, que había sido el primero en acudir. Luego supo que el cura había entrado en la alcoba de su hija con decisión, como si sus votos lo liberasen de protocolos y lo excluyesen de tentaciones, y que se había acercado a Marina. Ya en el interior de la estancia, junto a ellos, oyó que el sacerdote recriminaba a su hija los pecados que no había confesado, y que con toda seguridad habían provocado que Dios le enviase aquel castigo. «Arrepiéntete», la exhortaba entre oración y oración. Sofía avanzó hacia el lecho, desgarrada y perturbada, fuera de sí, cuando Mosén Lluís todavía rezaba y hacía cruces sobre Marina, y la abrazó y lloró con ella. El cura se apartó, cerró la puerta de la alcoba para impedir que los criados curioseasen más de lo que ya lo habían hecho, y fue hasta la ventana para no interferir en el consuelo que la madre trataba de proporcionar a la hija. Observó el patio desde ella. La gente lo cruzaba nerviosa de un lado al otro. Junto a la ventana, para aprovechar la luz natural, había una silla y una mesa sobre la que descansaba un bastidor con un colorido bordado a medio hacer. También había varios libros devocionales, por los que se interesó. El grito que profirió el franciscano debió de oírse hasta en el patio. «Virgen Santísima». Sofía volvió la cabeza hacia él para verlo agitar uno de los libros en el aire. «El Hermafroditus», chilló, y lo agitó todavía más, como si pretendiera que las páginas o las letras se desprendiesen. Sofía lo observó con la boca abierta. La Iglesia había perseguido aquel tratado erótico hasta conseguir que Beccadelli se retractase. «Y Marcial», continuó gritando el religioso mientras señalaba ahora los libros que Marina mantenía escondidos debajo de los devocionales. «Y Ovidio. Y Boccaccio». Sofía, horrorizada ante todos aquellos descubrimientos, solo pudo pensar en lo mucho que desconocía de la vida de su hija. En ese momento, aún ignoraba todo lo que Marina ocultaba, actos que iban más allá de los libros, pero ya intuyó que llegaría el día en que tendría que guardarle los secretos ante el hombre que la quería como un padre. El mismo que ahora estaba ante ella en aquel salón, echándole la culpa de la desgracia. Tras dar esa respuesta a Arnau, Sofía se desmoronó en el sillón y toda ella pareció encogerse, los reposabrazos del asiento vacíos, sus manos recogidas, escondidas en el regazo. Las lágrimas brotaron sin oposición. Eran escasas las ocasiones en las que había llorado en presencia de Arnau, siempre defendiendo su posición de mujer fuerte, luchando para que la considerase su igual. Sin embargo, desde que habían violado a Marina y ésta permanecía en una alcoba de la que no salía, en ayuno, sin asearse y sin dormir, al parecer con el monótono arrastrar de sus pies resonando afligido en las noches, Sofía había mudado la sonrisa por un extenso repertorio de suspiros que escapaban de ella sin control alguno. Igual que esas lágrimas, que surgían sin necesidad de profundizar en la pena, prestas a recordarle en cualquier lugar y en cualquier momento la desgracia de su querida hija. «Si hubieras estado aquí, defendiendo a tus hijos en lugar de acudir a un baile, las cosas serían distintas», insistió Arnau. Sofía se tapó el rostro y se entregó al llanto. Era cierto, debería haber estado más pendiente de todos sus hijos y haberlos educado en el respeto y el miedo al diablo. Arnau golpeó el aire con el puño y, ajeno al desconsuelo de la mujer, continuó su andadura por el salón. «Ese malnacido no se librará», gritó tras unos instantes que se hicieron eternos. En esa ocasión, el puño cayó sobre uno de los muebles y astilló la madera. Sofía alzó un rostro congestionado. «¿Qué quieres decir?», inquirió. «Que Gaspar pagará caro su atrevimiento». «¿Gaspar?», se extrañó ella. «¿Qué tiene que ver Gaspar con esto?». Los delincuentes, 2 de ellos por lo menos, ya fueron detenidos, torturados y ejecutados. Quizá hasta puedas ver todavía sus cuerpos, o lo que quede de ellos, colgados en la plaza. «Fue Gaspar», afirmó tajante Arnau. «No», le contradijo Sofía secándose los ojos. «Gaspar será cruel y despreciable, pero en este caso fueron unos marineros turcos que estaban de paso. El alguacil los encontró en posesión de varias de nuestras pertenencias. Confesaron su delito. Confesarían a consecuencia de la tortura. En ocasiones es mejor confesar y morir que sufrir esos castigos. Fue Gaspar», insistió. «¿Cómo puedes estar tan seguro?». «Porque los de Estorrent han querido vengarse. Ese ha sido siempre su deseo». Sofía se irguió extrañada. «¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que no sé?». A la madre de Marina le importó muy poco que fueran órdenes de Alfonso,
que los bienes de los Destorrent en Cataluña hubieran pasado a engrosar el patrimonio real o que la madre de Arnau fuera constantemente humillada en Santa María de la Mar. Y acabas de recriminarme que no haya defendido a mis hijos. Solo soy una mujer. Una mujer que en ese momento se levantó del sillón y se dirigió a un Arnau sorprendido por la reacción. Eras tú quien debería haber adoptado las prevenciones necesarias sabiendo de la maldad de Gaspar y los suyos. ¿O acaso creías que tu actuación en Barcelona quedaría impune? Alguien como él es capaz de contratar a unos turcos para asaltar nuestro hogar. Eran órdenes del rey. Ingenuo, estalló Sofía. Ingenuo, ingenuo, ingenuo. Soy... ¿Qué eres, eh? Se encaró con él. Te lo diré. Eres el hombre que ha dejado a su familia al albur de los deseos de un loco como Gaspar al que, además, ha incitado. Y lo más que previste fue dejar una guardia con 3 ineptos. Grandes soldados veteranos. Si tanto los quieres, licéncialos y regálales tierras como hacían los romanos. Pero ya ves de qué han servido a la hora de defender la honra de tu hija. Intentaron oponerse a los intrusos. Se defendió Arnau. ¿Y bastó con intentarlo? ¿Acaso pelearon? ¿Alguno de ellos está herido? Aulló Sofía. No y no. Yo te diré quién está herida, Marina. Y el único. Ahora se encaró definitivamente con Arnau, escupiéndole las palabras al rostro, aunque rectificó de inmediato, consciente de que él no era el único culpable. Tú has tenido tanta culpa como yo, le acusó. Si hubieras olvidado tu resentimiento y tu rencor para con esos comerciantes, no le habría sucedido mal alguno a tu hija. Terminó entre sollozos.